esta vez. Bueno, esto corresponde entonces a la segunda parte del mensaje, del tercer mensaje del pastor A.T. Jones, y continuamos con la lectura. Dice: repito que no podemos ya protestar en contra de lo que se ha hecho, puesto que hecho está. No podemos acudir al Congreso y presentar argumentos constitucionales en contra de la legislación religiosa. No podemos protestar a fin de prevenir que se forme la imagen de la bestia. No podemos protestar en contra de que el gobierno reconozca un falso sábado. Esto ha sucedido ya. Se ha puesto un falso sábado en lugar del sábado del cuarto mandamiento, mediante una acción decidida del propio Congreso, poniendo así el gobierno de los Estados Unidos en las manos de las iglesias. Ha establecido la marca de la bestia como sábado de la nación y para todo el mundo, colocándolo en lugar del sábado, del cuarto mandamiento en términos inequívocos en la legislación. Miren, es bastante interesante lo que dice aquí, para todo el mundo. Y uno dice, pero ¿cómo si Estados Unidos no es todo el mundo? Miren, si ustedes recordarán, en las reuniones anteriores hemos estado revisando cómo todo esto se realizó en torno a la cuestión de la apertura o el cierre de la Feria Mundial que se estaba celebrando en Estados Unidos por aquel tiempo, ¿no es cierto? Era una especie de exposición cultural, este, industrial y de todo tipo, ¿no es cierto?, de los Estados Unidos hacia todo el mundo, especialmente hacia Europa. Y las iglesias lograron, a través de presiones y subterfugios, ¿no es cierto?, que el Congreso de los Estados Unidos impulsara una ley en la cual prestaron atención a la argumentación religiosa para establecer un día de descanso dominical en cuanto al funcionamiento de la Feria Mundial. Entonces, en esos términos es que Estados Unidos no solamente hizo una legislación en su propio territorio, sino que también, en un sentido muy amplio, estaba predicándole al mundo un falso sábado. Estaba diciéndole al mundo, en pocas palabras, nosotros somos una nación que por ley eh, somos capaces o estamos con intenciones de legislar en cuanto a asuntos que atañen a la religión, ¿ya? Y esto porque la Feria Mundial estaba abierta, obviamente, a todo el mundo, y la gente se preguntaría, ¿por qué no habría los domingos? ¿Ya? Y esto era entonces un mensaje general que estaba siendo esparcido acerca de lo que estaba sucediendo en el gobierno de los Estados Unidos. Dice, ¿en qué consistió el papado? Hace una pregunta, ¿no es cierto? Dice, no fue simplemente la unión de religión y Estado, eso existía ya en el paganismo. El papado es la iglesia dictando al Estado, es la iglesia que posee al Estado y a los poderes del Estado, usándolos para imponer decretos eclesiásticos. Es un hecho literal que el gobierno de los Estados Unidos está en manos de las profesas iglesias protestantes y que lo está usando a fin de imponer un decreto eclesiástico por encima de cualquier otro decreto. Ese era el fin que buscaban y es lo que ahora tienen. ¿Es eso similar al papado? ¿Se parece al papado? Ciertamente. Por consiguiente, nos ceñimos al mensaje del tercer ángel. Los hechos están ante nosotros y nos llevan únicamente a ese tema. Si es que nos hemos de implicar en lo más mínimo en los asuntos públicos, lo habremos de hacer de una forma diferente a como lo hemos hecho hasta ahora. Y la única forma en que podemos estar relacionados con ellos es simplemente advirtiéndoles en contra de lo que ha tenido lugar, en contra de asentir o admitir que se trate de algo legítimo. Estamos abocados a eso y no hay otro camino.
Desde este día, todo lo que profese apoyar el mensaje del tercer ángel no podrá presentarlo o darlo de otra forma que no sea en los términos en que el propio mensaje se expresa. Si alguno adora a la bestia y a su imagen. Pero nunca anteriormente a 1892 teníamos derecho a proclamar eso y a advertir a la gente contra la adoración de la imagen, puesto que todavía no se había formado dicha imagen. Hemos estado advirtiendo a propósito de que se iba a formar y de que al suceder ciertas cosas vendría a constituirse la imagen. La advertencia era: no la adoréis. Tal ha venido siendo nuestro mensaje, pero ya no lo es más. Ahora no podemos decirles eso. No podemos protestar en contra de que se forme la imagen. No más. Ahora la imagen se ha formado ya, y solo hay un camino ante nosotros. Permitidme que lo repita. Todo cuanto debemos hacer es predicar el mensaje del tercer ángel tal como está escrito. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, ahora bien, hay algo hay algo que lo precede. Dice: un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz. ¿De qué puede tratarse? Si no es del fuerte pregón del mensaje del tercer ángel que está ahora mismo viniendo. ¿No nos muestra eso que al llegar el momento de tener que dar el mensaje directamente en las mismas palabras en que está expresado, se trata del fuerte pregón que viene en este tiempo? Disponemos de la suficiente evidencia de las cosas que hemos visto anteriormente para saber que es así. Pero, ¿acaso no muestran las propias palabras del mensaje que cuando se da al mundo tal como está expresado, se trata del fuerte pregón? Así es como avanza, con un fuerte pregón. Otro pensamiento. Aparte de la nuestra, ¿cuántas naciones ha habido en la tierra hasta este tiempo en las que no estuvieran unidas la religión y Estado? Ninguna. ¿Cuántas naciones hay ahora en las que no exista tal unión? Ninguna. Pero una unión de religión y Estado, de iglesia y Estado, representa el curso de acción de Satanás. En eso consistió el papado. Tanto el paganismo como el papado representan el modo de operar de Satanás. ¿Qué tenemos ahora en nuestra propia nación? La imagen del papado. ¿Cuál fue el instrumento mediante el cual Satanás guerreó contra la iglesia de Dios cuando Cristo nació? El paganismo. ¿Cuál fue el instrumento mediante el cual guerreó contra la iglesia en el desierto? El papado. ¿Cuál es el instrumento mediante el que guerrea contra el remanente? La imagen del papado. Ved Apocalipsis 12, dice: pero la imagen no se había formado hasta ahora. Ahora se ha formado. Hasta ahora el gobierno de los Estados Unidos no había estado en sus manos para pelear contra la verdad de Dios. Ahora lo tiene. ¿Cuánto, pues, del poder del mundo tiene Satanás en sus manos para pelear contra la iglesia y contra el sábado de Dios? Lo tiene todo, ¿no os parece? Años de profesión nos comprometen a defender el sábado del Señor, pero ahora, bajo el mando de Satanás, está en oposición cada partícula de poder que esta tierra conoce. ¿Acaso no significa eso que tan ciertamente como nos mantengamos fieles al sábado del Señor, lo habremos de hacer enfrentándonos a todo el poder que este mundo conoce? ¿Y no indica lo anterior que a fin de prevalecer, habremos de echar mano de un poder mayor que el poder que esta tierra conoce? ¿Puede alguien enfrentarse exitosamente a todo el poder de la tierra por sí mismo? No puede. Así pues, ¿no es claro que en nosotros tendrá que obrar un poder mayor que todo el poder inconcitado de esta tierra? ¿No es pues el tiempo de que descienda ese ángel del cielo
con gran poder, refiriéndose a Apocalipsis 18:1. Ese ángel que desciende del cielo, añadiendo su voz al precedente, constituye el fuerte pregón. Por lo tanto, estamos precisamente ahora en el momento en el que dicho ángel ha descendido del cielo con gran poder y no necesitamos temer. Aunque todo el poder de la tierra esté dispuesto contra el sábado del Señor y contra nosotros por permanecer por él, se concede el poder de Dios a todo aquel que le sea fiel. ¿No es acaso el mensaje que el Salvador dio a sus discípulos precisamente el mismo que nos ha encargado a nosotros? Se esperaba que sus discípulos fueran a todo el mundo y predicaran el Evangelio a toda criatura. Aquí está nuestro mensaje. El Evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Eso está en Apocalipsis 14:6. Se trata de lo mismo. Jesús les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesucristo nos habla aquí de su poder en la tierra, que es mayor que todos los poderes que esta tierra acumula. Por lo tanto, incluso si Cristo viviese solamente en esta tierra tal como hizo en su día, dispondría de todas maneras de mayor poder que el que pueda reunir toda la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder. Por tanto, id y enseñad a todas las gentes estas cosas, y he aquí yo estoy con vosotros. ¿Está con nosotros, hermanos? Dejemos de decir que estará con nosotros. No es eso lo que dice. Decir que estará no es una declaración de fe. Solemos afirmar que Él dijo, estaré con vosotros. Entonces le pedimos que esté, para preguntarnos a continuación si está realmente o no. Pero lo que Él dice es, id, yo estoy con vosotros. ¿Es así? Dadle gracias porque así sea. Si os encontráis en dificultades, permitidle que os ayude. El oficio de Satanás es encargarse de que haya dificultades, obstaculizar el camino, pero sean dadas gracias al Señor. Cuando Él está con nosotros, Satanás no puede cerrar el camino. Puede colocar un mar rojo ante nosotros, pero lo cruzaremos, ya que Dios puede apartar las aguas. El Señor está con nosotros y ciertamente queremos algo más personal que un simple estará con nosotros. Queremos tener ese poder en nosotros a cada instante, obrando en nosotros y en favor nuestro, y queremos estar seguros de que realmente lo tenemos. ¿Por qué podemos estar seguros de ello? Porque Él lo ha dicho. Por lo tanto, digámoslo también nosotros. Hay dos puntos que hemos destacado hasta aquí. Uno es que estamos comprometidos en dar el mensaje del tercer ángel tal como está escrito. El otro es que, lo mismo que al permanecer en nuestra fidelidad a los mandamientos de Dios, tenemos que dar este mensaje del tercer ángel en contra de todo el poder que esta tierra conoce, comandado por Satanás. Y eso hace imprescindible que, a fin de resistir, aunque sea solo por un instante, necesitemos un poder que sea superior a la suma de todo el poder de este mundo. Y la gran bendición consiste en que Cristo se tiene en pie y declara, estoy con vosotros. Gracias sean dadas al Señor. Veamos ahora un último punto que, junto a los dos anteriores, creo que agotará nuestro tiempo asignado para hoy. El Congreso ha incorporado el cuarto mandamiento, poniéndolo como base y razón para una legislación dominical, pero ha ido más lejos. No ha respetado el mandamiento tal cual es, no lo ha dejado como Dios lo dio, tal cual está en la Biblia y tal como figuraba en el registro. No lo ha presentado de forma que la dirección de la Feria Mundial pueda interpretarlo, de forma que cada uno sepa por sí mismo lo que significa. El Congreso ha ido más allá, interpretando el cuarto mandamiento de forma que signifique concretamente el primer día de la semana, comúnmente llamado
domingo, pretendiendo que ese es el sábado cristiano, el sábado de la nación, el que debiera observar y honrar esta nación y el mundo. Cerrando la feria los domingos, pregunto entonces, ¿no se trata de un acto concreto y definido del gobierno de los Estados Unidos que pone el domingo en lugar del sábado del cuarto mandamiento? Veamos algo del pasado. El misterio de iniquidad estaba obrando en los días de Pablo. Comenzaba la apostasía, que después progresó. La iglesia adoptó el domingo. ¿Podía entonces obligar a alguien a observarlo? No. Podía imponer restricciones, ejercer fuerza sobre quienes guardaban el sábado del Señor, obligándolos a incorporar el domingo en lugar del sábado del Señor por tanto tiempo como la iglesia estuviera separada del Estado. No podía, pero quería imponer la observancia del domingo en lugar del sábado del Señor. Aquella iglesia apóstata pretendía que la gente reconociera y guardara el domingo en lugar del sábado, aunque sola no podía conseguirlo. ¿Qué hizo para lograr su objetivo? Echó mano del poder terrenal. Se aprovechó del Estado. ¿Cuánto poder ostentaba por entonces aquel gobierno en el mundo? El Imperio Romano era entonces el gran poder mundial. Por lo tanto, la Iglesia se aseguró de disponer de todo el poder del mundo y de esa forma impuso la observancia del domingo en lugar del sábado del Señor. ¿No fue mediante esa acción como logró el éxito definitivo al instituir el domingo en lugar del sábado del Señor? ¿Acaso no fue eso invalidar la ley de Dios? Tomó el sello de la ley de Dios, el corazón de ella, lo que lo identifica a Él, el sello que demuestra que Él es quien es. Lo quitó por la fuerza y en su lugar puso su propia marca. ¿No fue eso, acaso, suplantar a Dios en las mentes de los pobladores del mundo? Y fue mediante ese proceder como cumplió su propósito de invalidar la ley de Dios. Se trataba de la bestia. Aquello constituyó la bestia. Todos estos años hemos predicado que el papado ha invalidado la ley de Dios. Y es así. Regresemos ahora a nuestro tiempo, al asunto que nos ocupa. ¿No han venido guardando el domingo por largos años las iglesias protestantes? ¿No se han venido oponiendo durante todo este tiempo al sábado del Señor? Sí, pero no podían obligar a nadie a guardar el domingo en lugar del sábado del cuarto mandamiento. Es verdad que en cierto sentido podían imponer la observancia del domingo en los estados, pero sabemos, y así lo han reconocido todos, que cualquier esfuerzo hecho en ese sentido mediante leyes estatales ha sido virtualmente anulado debido a que el gobierno nacional se oponía a ellas. Y todos sabemos bien que una de las grandes razones por las que se han esforzado hasta la extenuación a fin de que el gobierno nacional se comprometa con el domingo es para conseguir que esas leyes estatales resulten efectivas. Por lo tanto, a fin de lograr su propósito de exaltar el domingo en contra del sábado del Señor, esas iglesias que hacen profesión de protestantismo tenían que apoderarse del gobierno de los Estados Unidos, del poder del gobierno, de igual forma en la que la primera apostasía se apoderó del poder del gobierno romano. Y lo han logrado. En el acto definido que ha marcado su logro, han apuntado al sábado del cuarto mandamiento y se han deshecho de él, constituyendo en su lugar el domingo. ¿No ha sido este acto una invalidación de la ley de Dios en toda regla? Cuando se procedió de ese modo en lo antiguo, resultó en la formación de la iglesia. ¿Qué se ha formado ahora? Resultó en la formación de la bestia, ¿ya? Dice, ¿qué se ha formado ahora? La imagen de la bestia. ¿No ha llegado, por lo tanto, el tiempo de dar el mensaje del tercer ángel al pie de la letra? Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, el Señor nos hace llegar esta palabra precisamente ahora. Tiempo es de actuar, Jehová. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice,
porque han invalidado tu ley. Eso está en Salmos 119, 126. ¿No es acaso esa palabra la oración que el Señor ha puesto en nuestros labios en este tiempo? ¿La estáis pronunciando? ¿Estáis viviendo día tras día y hora tras hora en la conciencia de ese hecho terrible de que es tiempo de que el propio Dios actúe si es que su integridad ha de quedar preservada ante todo el mundo? Es un hecho terrible, solemne. Nos lleva al punto de una consagración tal como la que ningún alma entre nosotros soñó jamás anteriormente. Nos llama a una norma de consagración, a una devoción tal que permita que estemos ante la presencia de Dios con ese pensamiento sobrecogedor de que tiempo es de actuar Jehová porque han invalidado tu ley. Lo anterior nos lleva a esta pertinente confesión. Señor, ¿qué podemos hacer? Todo el poder de la tierra está dispuesto contra nosotros. ¿Qué podemos hacer frente a esa gran compañía? Sea nuestra oración como la de Josafat. Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Pues nosotros no tenemos fuerza con que enfrentar a la multitud tan grande que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y estaban todos en pie delante de Jehová, con sus niños, sus mujeres y sus hijos. ¿Qué nos dice ahora Joel que debemos hacer? Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños, aun a los que maman, y salga de su alcoba el novio y de su lecho nupcial la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona Jehová a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que no la dominen las naciones. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Estamos comprometidos ante el Señor y ante el mundo. Dependemos de Dios, quien ama a su pueblo, quien se manifiesta en favor de aquellos cuyos corazones se vuelven hacia Él. Hermanos, a ese mismo respecto tenemos también la palabra sobrecogedora que nos viene de Australia. Es el testimonio titulado La crisis inminente. Hermanos, hago un paréntesis aquí. Recordemos que durante este tiempo, me parece mucho, sí, estoy prácticamente seguro, de que durante este tiempo la hermana Elena White estaba en Australia, ¿ya? Y desde allá ella enviaba testimonios a los hermanos que estaban en los Estados Unidos también. Y a ese testimonio se refiere el pastor A.T. Jones cuando dice el testimonio titulado La crisis inminente. Dice, ¿qué es lo que dice? Ha de tener lugar algo grande y decisivo, y ha de suceder pronto. Si se produce una demora, quedarán comprometidos el carácter de Dios y de su trono. Fuerte, ¿no es cierto? Ahora, hermanos, recordemos que esto fue hace 100 y tantos años atrás. Y cuando ella dice, ha de suceder algo grande y decisivo, y ha de suceder pronto, y dice, si se produce una demora, quedarán comprometidos el carácter de Dios y de su trono. Pareciera ser que se está refiriendo a algo de la iglesia, del pueblo de Dios. Dice, hermanos, nuestro descuido o actitud indiferente pone en entredicho el trono de Dios. ¿Por qué no puede obrar? Él está dispuesto, pero ¿están dispuestos sus obreros en esta tierra? Si se produce una demora, quedarán comprometidos el carácter de Dios y de su trono. ¿Sería posible que estuviéramos poniendo en riesgo el honor del trono de Dios? Hermanos, por el amor de Cristo y por el amor de su trono, dejemos de interponernos en el camino. Y la única forma de despejar a Dios el camino es huir hacia Él. Es la única manera de dejarle vía libre.
Es a eso a lo que ahora nos está llamando. Estamos en este punto. El Señor nos ha dado esa oración y habiéndonosla dado, con cuánto entusiasmo y confianza podemos ofrecérsela y ofrecernos a Él junto con ella. Nos ha dado la oración, nos ha dado la palabra. Tiempo es de actuar, Jehová, porque han invalidado tu ley. Aún una cosa más. Si es que necesitáramos algo más para estar seguros de que todo lo comentado es así, tenemos aquí esta palabra que se leyó el pasado sábado y que es parte de lo último que nos ha llegado de Australia. Hermanos y hermanas, ojalá pudiera decir algo que os despertara a la importancia del momento, al significado de los acontecimientos que están sucediendo ante nosotros. Os señalo los agresivos movimientos actuales encaminados a restringir la libertad religiosa. Se ha derribado el monumento recordativo de Dios y en su lugar se ha destacado ante el mundo un falso sábado. No dice que vaya a ser derribado, sino que lo ha sido ya. El testimonio que nos llegó el pasado invierno, ahora el año pasado, decía que iba a haber un gran movimiento para exaltar el falso sábado. ¿Qué dice ahora? Se ha derribado el monumento recordativo de Dios, ha sido derribado. Y en su lugar se ha destacado ante el mundo un falso sábado. Con cuánta rapidez se está cumpliendo la palabra de Dios en estos días. Un correo nos trajo el testimonio de que iban a suceder tales y tales cosas. El siguiente constata que ya han sucedido. Un correo nos trae la palabra del Señor al efecto de que se están haciendo esfuerzos para hacer tales y tales cosas. El siguiente correo nos trae la palabra del Señor confirmando que ya es un hecho. Hermanos, ¿no debiéramos estar prestos a la acción en todo momento, preparados para responder inmediatamente a la palabra del Señor? En este tiempo es inadmisible cualquier demora. Busquemos a Dios de todo corazón. Los testimonios que ha leído el hermano Prescott en la hora anterior, que llevan directamente a ese pensamiento de pedirle a Dios su Espíritu Santo, ¿no constituyen una evidencia misma de la obra, del mensaje y de todo lo que está ante nosotros? Por lo tanto, ¿no os parece que se aplica el texto que citamos anoche? Dice, el pueblo que comprenda ahora lo que está por sobrevenirnos, mediante lo que está sucediendo ante nuestros ojos, dejará de confiar en la inventiva humana y sentirá que el Espíritu Santo debe ser conocido, recibido y presentado ante el pueblo. Leeré ahora el párrafo completo. Se ha derribado el monumento recordativo de Dios y en su lugar se ha destacado ante el mundo un falso sábado. Mientras las potestades de las tinieblas están agitando los elementos de lo bajo, el Señor del cielo envía poder de lo alto para hacer frente a la emergencia, animando a sus agentes vivientes para que exalten la ley del cielo. Ahora, justo ahora, es el momento de trabajar en los países extranjeros, mientras que América, el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia de los hombres a fin de que honren el falso sábado. Interesante. No se unen precisamente ahora para establecer el falso sábado, sino para honrar el falso sábado que se ha establecido ya y que ha sido presentado ante el mundo. Con fecha 30 de agosto de 1882 nos llegó lo que sigue. Tras citar de Apocalipsis 3, dice: Recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. El pueblo escogido de Dios ha perdido su primer amor. Sin él, toda su profesión de fe no salvará ni a una sola alma de la muerte.
Imaginad que se dejará de prestar atención a toda diferencia de opinión. Perdón. Imaginad que se dejara de prestar atención a toda diferencia de opinión y oyéramos el consejo del testigo fiel. Cuando el pueblo de Dios humille sus almas ante Él y busque individualmente al Espíritu Santo de todo corazón, de los labios humanos se escucharán testimonios como este registrado en las Escrituras. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Entonces se verán rostros radiantes con el amor de Dios, y habrá labios tocados por el fuego santo que dirán: la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén. Hermanos, sean estas las palabras que pronuncie todo labio en esta casa, en este instituto, en esta iglesia, antes que termine esta reunión ministerial y asamblea. ¿Acaso no ha trazado Dios claramente el camino? ¿No lo ha puesto de manifiesto mediante los eventos que están sucediendo ante nosotros, ante los que no podemos cerrar los ojos? Por lo tanto, abramos los ojos y los corazones y permitamos que venga el Señor y tome plena posesión, empleándonos como mejor disponga. ¿Ok? Dejo de compartir la pantalla. Hermanos, creo que es una gran bendición que podamos revisar nuestra historia. Así como Moisés revisó la historia del pueblo de Israel antes de entrar en la Canaán, necesitamos volver a revisar nuestra historia o leerla por primera vez, como a mí me pasó. Yo había vivido una larga vida en la iglesia adventista y no tenía idea de estos sucesos. Y hermanos, a veces hablamos y presentamos ciertas cosas y como nos falta el entendimiento de lo que ha sucedido ya, muchas veces presentamos los mensajes de una manera descontextualizada. Y el enemigo está feliz de que nosotros no sepamos lo que ha sucedido antes como pueblo. Hermanos, la imagen de la bestia ya ha tenido su inicio. Si el Señor, por su misericordia, ha permitido que esa imagen se ralentice, se congele un poco, que le cueste crecer y fortalecerse como lo podría haber hecho, es única y exclusivamente porque Él ha tenido misericordia de nosotros, al ver que nosotros hemos sido lentos, negligentes, que nosotros no hemos estado a la altura. Y el Señor nos ha extendido el tiempo. Pero debemos, hermanos, ciertamente dejar ese discurso de que ya vienen las cosas, ya van a pasar, ya ahora sí que con estas señales parece que todo está a punto de... Hermanos, esa es una idea falsa. Esa es una idea falsa. Las cosas no han sucedido no porque todavía falten las señales. Las cosas no han sucedido porque nosotros hemos sido negligentes, hermanos. Yo he sido negligente. El Señor no puede actuar con un pueblo tibio. Con un pueblo
que prefiere entretenerse con las cosas de Internet antes de dedicar tiempo a la oración. Hermanos, vamos a orar y vamos a dar lugar a comentarios si es que los hay. Oremos. Amado Padre Celestial, Señor, te llamamos amado, pero probablemente es una palabra hipócrita que sale de mis labios. Porque si verdaderamente te amáramos, nuestra vida no sería así. Señor, ¿cómo te podemos pedir más tiempo si ya nos has dado tanto? Señor, a veces me dan ganas de decirte, por favor, déjame a un lado y sigue adelante. Pero Señor, si tú todavía nos estás llamando y tú todavía pones delante de nosotros estos mensajes, es porque todavía no está todo perdido. Por favor, Señor, ten aún misericordia de nosotros y remueve nuestro corazón duro. Por favor, Padre, haz que sean removidos los cimientos de nuestra tranquilidad y de nuestra paz falsa, que seguramente está más sustentada por Satanás que por ti, porque a él le conviene que no nos alarmemos, que no actuemos, que no hagamos nada. Por favor, Señor, ayúdanos a despertar y haz que dediquemos más tiempo y esfuerzos a estar en comunión contigo, para que tú nos des fuerzas y poder para reformar nuestras vidas y para tener un verdadero reavivamiento. Te lo pido, Señor, reconociendo que somos hipócritas, negligentes y falsos de corazón. Pero si puedes cambiarnos todavía, te pedimos que lo hagas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermana Blanca, adelante. Buenos días a todos. Primeramente le quiero agradecer al Señor por el tema que ha presentado, porque eh, la verdad que tantos años en la iglesia y nosotros ignoramos los mensajes. Y había llegado hace un tiempo atrás de regalo de una hermana, los 24 hermanos del pastor Alonso Trevies, yo, porque los tengo aquí en mis manos, lo busqué recién, y es una bendición porque yo los voy comprobando, tenerlos en la mano y poderlos estudiar. Entonces, para mí, yo había alcanzado a leer antes de la cirugía el primer sermón, y ahora que ya van en el 3, me voy a poner al día con todos los sermones, porque de verdad nunca aprendimos esta verdad tan preciada. Y lo otro que quiero agradecerle al Señor es que yo el otro día pedí la oración porque me estaba haciendo mal los dos fármacos que el doctor me había dado para desinflamar, y estaba usando solo cositas naturales y el pie se estaba desinflamando muy rápido. Y muy agradecida al Señor que ha contestado las oraciones. Feliz de este mensaje, que el Señor nos ayude a través del Espíritu Santo a de verdad a poder entenderlo cada día mejor,
para poder aplicarlo, enseñarlo y vivirlo. Gracias. Amén. Gracias, hermana Blanca. Hermano Waldo, adelante. Gracias, Jairo. Bueno, me pareció muy interesante el tema. La verdad es que no sé si pudieras compartir el enlace ahí en el chat